Muy buenas tardes, amigos y familia de la Caja de Pandora, dando inicio a la jornada 36 de nuestra programación central. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación Integral, Investigación Integral, Prensa Alternativa, Educación Humana, ci.com, mi espacio personal. Y hoy es día de alimentación, terapia de pareja y señalización redox. Todo esto entre las 17 y las 20 horas en un primer bloque. Luego Luis con Fran Blanco, si bien recuerdo, si mal no me equivoco, de 20 a 22 por otros enlaces que ya indicaremos a su debido momento. Y don Jaime Garrido, que hoy está por ser entrevistado en Cuarto Milenio, pero vamos a tener un video programado con una compilación de sus primeros programas de San se acabó. Entonces, esto era La Caja de Pandora, programación de salud y terapias, enigmas y misterios y conspiración, formaciones, cursos y talleres online y presenciales por medio de aulaspandora.com, recursos para la salud holística en la tienda pandora.com. Ahora es momento entonces de alimentación. Tenemos a nuestra compañera Nadia Torres, mentora de alimentación y vida consciente, autora del blog Comer Sano es Fácil, experta en aromaterapia y aceites esenciales, comersanoesfacil.com, su espacio personal, y subimos a escena a Nadia para comenzar con Aprende a organizar tu menú semanal para comer sano de forma fácil. Bienvenida, Nadia. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, Nadia, muy bien, ya con 2 semanitas en las espaldas de apoyar a Luis, siendo anfitrión de estos programas. Nuestro Luis ya vuelve el lunes que viene y en eso estamos, Nadia, ahora recibiéndote y deseando que tengas una feliz clase de alimentación. Sí, yo creo que es una clase muy bonita, ¿no? Porque al final hoy se trata de un tema que desde hace un tiempo está muy de moda, ¿no? Que es el batch cooking, ahora vamos a ver lo que es, pero que creo que si queremos alimentarnos de forma consciente, pues es un tema que hay que dominar un pelín, aunque sea de forma básica, porque es una herramienta súper útil para conseguirlo, ¿no? Y esta clase pues está pensada para ayudar a todas las personas a que se organicen y a que den el paso y que vean que realmente comer sano no es nada complicado. Con un poquito de organización y práctica pues se puede conseguir, ¿no? Entonces, si te parece, antes de comenzar voy a compartir una presentación. Muy bien. Vamos a ver. A ver si me dejan. Siempre Ahí voy. ahí palpitando, bien digo, la presentación de Nadia. Ahí va. Muy bien. ¿Se Ahí ve? está. Sí se ve, Sí, ¿verdad? ahora yo la subo y Perfecto, vale. Es una presentación muy sencilla, pero al final a mí me sirve de guía para iros explicando, ¿no? Todo lo que quiero compartir, ¿no? Porque al final son muchas cositas y a mí me ayuda a seguir un orden y que no me olvide de nada, porque al final se trata de eso, de ayudaros, ¿no? Bueno, pues como os imagino que todavía hay gente que a lo mejor no sabe lo que es el batch cooking, pues quería explicar un poquito de dónde viene el término, qué significa y cómo surgió, ¿no? Así brevemente. Y en realidad en inglés la palabra batch, el término batch significa partida, ¿no? Tanda, un montón, con lo cual el batch cooking, bien, lo que viene a ser traducido es como cocinar por lotes, cocina por lotes, ¿no? Y en el fondo pues es una práctica que, como decía, está muy en auge y cada vez se suman más personas porque en el fondo lo que sucede es que supongo que todos los que estáis viendo este vídeo pues lo compartís, es que tenemos muy poco tiempo, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos. Bueno, si alguien dispone de tiempo hoy en día, como mucho tiempo para hacer lo que quiera, pues que me cuente cuál es el secreto, ¿no? O que me diga dónde lo compra, porque yo creo que el 99% de la población
vamos escasitos de tiempo. Y muchas veces, fruto de esa falta de tiempo disponible, pues renunciamos a la comida saludable, ¿no? Porque entre semana, pues nuestro día a día, el trabajo, pues si tenemos niños, responsabilidades y mil cosas más, ¿no? que nos arrollan en nuestro día a día, pues nos hacen recurrir, pues, al fast food, a la comida precocinada, a pedir una pizza en un momento dado, a pues todo ese tipo de recursos que nos salvan la situación en ese momento de forma rápida, pero claro, que no es algo sostenible en el tiempo, porque ya somos todos muy conscientes de que la alimentación, pues, es la base de la salud, con lo cual esto podemos hacerlo en un momento puntual de mucha necesidad, pero es importante que al final tomemos conciencia de que lo que estamos comiendo hoy es lo que va a marcar y establecer nuestro estado de salud el día de mañana. Entonces, bueno, pues que es muy importante, ¿no? Y así, pues bueno, esta herramienta nos permite organizarnos un poco, ganar tiempo entre semana y algunas otras ventajas que luego veremos para poder seguir comiendo sano sin tener que recurrir, pues, a esos otros recursos que nos salvan el momento pero que no son saludables, ¿no? Entonces se trata simplemente de dedicar, pues, un ratito, una mañana, por ejemplo, de un día de la semana, que suele ser el sábado o el domingo, que es normalmente cuando la gente no trabaja, para hacer una serie de pasos previos y procedimientos culinarios que nos van a facilitar y ahorrar mucho tiempo, pues, en nuestro menú, ¿no? La elaboración de nuestro menú entre semana, ¿no? Y de hecho, aunque ahora se ha puesto muy de moda, es algo que en realidad, pues yo creo que si nos remontamos un par de generaciones atrás, nuestras abuelas ya hacían. Yo recuerdo haber estado en la cocina de mi abuela y ver cómo se organizaba, ¿no? Cocinaba las legumbres, mientras tanto pues estaba haciendo algunas salsas, y era como que la mujer, sí, en aquel tiempo era la mujer sobre todo, estaba como muy conectada al rol de ama de casa, de cocinar, y entonces, como consecuencia de ello, aunque tenía también sus desventajas, por supuesto, pero también sabía organizarse mucho mejor, porque se le daba un papel más relevante a la cocina, ¿no? Y claro, la cocina pues era mucho más casera y toda la familia estaba mejor alimentada, ¿no? Entonces, en realidad no es algo nuevo, se ha rescatado y está de moda porque en los años 90, en California, que ya sabréis que es una zona en la que, bueno, de hecho todo Estados Unidos es un país de extremos, ¿no? Por un lado hay la gente, las personas que comen fatal, ¿no? Que se alimentan, pues, en los McDonald's y en todos los establecimientos de comida rápida y comida basura y demás, y comen todo de congelados y fatal. Y luego están las personas que son el extremo contrario, ¿no? Pues que les apasiona la vida saludable, hay mucho veganismo, hacen muchísimo deporte, bueno, todo, pues, el contraste, ¿no? De las dos corrientes. Y entonces en California precisamente hay una corriente muy fuerte, pues, de esta vida saludable, ¿no? De hecho son pioneros en muchísimas cosas, ¿no? Yo que me muevo cuando me formo, sobre todo a muchas formaciones online, pues lo hago de forma internacional, ¿no? Pues observo que California, pues, es una cuna, ¿no? de esa formación en primicia de muchísimos términos, corrientes y luego, bueno, pues muchas cosas que se ponen de moda y en auge en el resto del mundo, ¿no? Son pioneros en ese sentido. Entonces, en los años 90 surgió un poquito esta práctica, empezó a surgir porque había muchos estudiantes universitarios, ¿no? En sintonía, pues, con esa tendencia, ¿no? O con esa necesidad de comer saludable, ¿no? De comer sano que hay en toda esta región. Y decidieron, bueno, pues empezaron a dedicar, pues, un fin de semana, ¿no? El fin de semana para cocinar y congelar, pues, una parte de esos platos que iban a comer durante el resto de la semana, durante esos 7 días, para que no les quitara tiempo al estudio y que pudieran comer algo casero y no tener que irse, pues, al carrito de debajo de la universidad, de los perritos calientes y estas porquerías, ¿no? que se suelen vender, ¿no? Allí. Y así fue un poquito como se rescató, pues ese hábito, y a partir de ahí pues ha ido cada vez estando más de moda, y es verdad que desde hace un par de años es como que ha explotado, ya todo el mundo hace batch cooking, ¿no?
o casi todo el mundo. Pero bueno, para los que no lo estéis haciendo todavía y os interese y queráis recurrir a esta herramienta de organización del menú semanal para poder conseguir vuestros objetivos de salud y empezar a cuidaros, pues en este directo lo que quiero es eso, explicar un poquito cómo nos podemos organizar, en qué consiste, explicar ventajas, algunos trucos, el paso a paso, y esto es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar por aquí la presentación. Antes de pasar a materia así como más específica, sí que yo voy a mencionar 3 ventajas muy importantes, ¿no?, que le veo al tema del batch cooking. La primera, por descontado, es la que os comentaba, que es una forma de comer saludable, porque yo creo que en consulta el 100% de personas que he visitado, ¿no?, durante los últimos 8 años, ¿no?, que es el tiempo que llevo pasando consulta, pues creo que todos en un momento dado pues han recurrido a la pizza congelada o a comprarse, yo que sé, un falafel o cualquier otro tipo de comida, sobre todo por las noches, que digamos es cuando llegamos a casa por la tarde, muchas veces tarde, ¿no? Tenemos que acostar a los niños, ducharlos o queremos hacer deporte, pero o tenemos otro tema de trabajo que nos ha quedado pendiente. Y claro, se nos hace súper tarde cuando llegamos a casa, llegamos además agotados porque no nos estamos alimentando de forma consciente, que eso también es importante porque la alimentación saludable ayuda muchísimo a ganar esa energía y esa vitalidad que necesitamos. Y claro, llegas en pilas, con lo cual dices, bueno, pues como cualquier cosa y tiro para la cama o para el sofá en modo off, desconexión, porque ya solo me queda una neurona y un electrolito para dar un pelín de energía y ya no soy persona, ¿no? Entonces, pues esta es la forma de empezar a comer saludable, ¿no? Y luego es verdad que cuando empiezas a alimentarte de esta forma más consciente y, bueno, más sana, pues vas ganando energía y te puedes permitir el lujo de improvisar algún día y no tenerlo todo tan organizado porque no te supone un esfuerzo tan grande, porque estás más activo, porque cuando cambias tus hábitos llegas al final del día con energía, más ágil mentalmente, con muchos otros beneficios asociados. Pero sí que es verdad que al principio, cuando no sabemos cómo arrancar, y además hay muchas personas que cuando llegan me dicen, jolín, es que yo siento que necesito un cambio, que tengo que empezar a comer sano, me encuentro mal, tengo estos problemas de salud, pero es que realmente no me veo capaz de arrancar ni tengo el compromiso suficiente para llevarlo a cabo porque me requiere un esfuerzo extra, ¿no? Y pues esa es una de mis especialidades, ¿no? Ponérselo fácil a la gente y ayudarles, ¿no? Con un plan a medida que creo. Pero bueno, por no desviarnos del tema, sí que puedo decir que esta herramienta funciona muy bien, ¿no? La de organizarnos cocinando un día a la semana para que luego el resto de preparaciones durante la semana pues sean mucho más fácil, ¿vale? La segunda ventaja es que además conlleva un ahorro de tiempo bastante importante, porque al final es verdad que si tú estás trabajando fuera o en casa, porque ahora con el confinamiento muchos hemos trabajado en casa, pero si al final tienes que dedicar tiempo a preparar 3 comidas al día, eso sin tener en cuenta que a veces pues los que somos padres, ¿no?, los que somos mamás, pues muchas veces tenemos que hacer variaciones en el menú y preparar otras cosas aparte para el niño, o tenemos algún tipo de condición de alguien en casa de salud que necesite pues una dieta especial o que sea intolerante al gluten o que no tome lácteos, y entonces ahí se empieza a liar todo porque realmente te vuelves loca, pasarías todo el tiempo en la cocina, ¿no? Así que es una forma de ahorrar pues mucho tiempo, porque al final si tienes esto preparado de base, en 10 minutos vamos a tener listo la comida y la cena, ¿no? E incluso además nos permite llevarnos también el tupper pues al trabajo si lo necesitamos, que esto es otro recurso importante, ¿no? Con lo cual también ahorramos ese dinero que invertimos, es la tercera ventaja, en comer fuera o en pedir comida preparada o en comprar cosas que no necesitamos, porque a veces tenemos la despensa medio llena, pero funcionamos un poco de forma automática y cuando vamos al súper compramos un poco lo que nos ve sin analizar qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que necesitamos, sin planificar nuestro menú, y todo eso pues al final hace que la factura de la compra también se vaya incrementando.
Y por supuesto también, pues que en el batch cooking utilizamos sobre todo la vitrocerámica para cocinar y también el horno. Entonces, claro, si dedicamos un día a la semana para aprovechar cuando el horno ya está encendido y hacer varias preparaciones, todas así seguidas, el consumo eléctrico también va a bajar bastante. Y del mismo modo, si los fogones los estamos aprovechando los 4 a la vez, preparando una salsa, unas legumbres, un arroz integral y alguna otra cosa, pues digamos que todo se optimiza mucho más, ¿no? Y durante la semana vamos a tener que encender menos el horno y mucho menos pues, los fogones. Así que estas son para mí las 3 ventajas principales, pero que son considerables y creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Seguro que surgen más, que si alguno practicáis el batch cooking o os organizáis semanalmente, pues os animo a dejar los comentarios en el chat, ¿no? Y que aportéis también a la charla, porque al final siempre digo que aprendemos todos de todos y seguro que hay muchísimos trucos que también podéis aportar a este directo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a explicar un poquito el paso a paso, ¿no? Las normas básicas del batch cooking para que vosotros tengáis una guía y que sepáis cómo hacerlo para que no os volváis locos y cometáis un montón de errores que al principio pues, se pueden cometer pues, por falta de práctica, ¿no? Bueno, el primer paso, el número 1, que ya adelantaba hace un momento, es planificar nuestro menú semanal. Porque si no lo planificamos y estamos cada día teniendo que improvisar, pensando, a ver qué hoy hago de cenar, a ver qué hoy hago de comer, pues eso es una tortura, porque si además vas cansado en el día a día, es como que tienes que estrujarte el cerebro cuando te queda media hora para cocinar, porque si no ya no comes. Entonces, claro, evidentemente te vas a la opción rápida y decides comer fuera o encargar algo o recurrir a un congelado, ¿no? Entonces, súper importante planificarte, porque si tú tienes en tu nevera colgado ahí, pegadito con unos imanes bien monos, pues tu menú, ya sabes lo que tienes previsto y lo tienes además semi preparado, como ahora os voy a explicar, pues te vas a ahorrar dolores de cabeza, te vas a ahorrar tiempo en pensar cada día, porque es verdad que a lo mejor tienes que dedicar media hora a planificar tu menú o 15 minutos, pero luego entre semana es que es un descanso mental, es como... Bueno, es como el Zen Mood, ¿no? Que es uno de los cursos que luego os voy a comentar, ¿no? Que tengo porque te ahorra todo ese trabajo y ese esfuerzo de decir, madre mía, es que ahora con lo cansada que estoy, que llego de trabajar, de no sé cuántas reuniones, de una ponencia, de tal, encima tengo que pensar a ver qué hago de cocinar cuando lo único que quiero es irme a la cama y dormir y descansar, ¿no? Pues eso es muy importante porque te lo ahorras planificando los menús, ¿vale? Y además, por supuesto, va a ser mucho más equilibrado porque vas a tener en cuenta si un día has comido pescado, pues al día siguiente vas a intentar que sea un cereal integral saludable o a lo mejor un huevo o legumbres, pero siempre alternando, ¿no? Y a lo mejor no caes, pues si no lo haces así, no caes en la cuenta de que a lo mejor has comido 3 días seguidos patata o cereales, aunque sean distintos, con lo cual también va a equilibrar muchísimo el menú, la dieta de cada uno, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis también, porque es verdad que, digamos, el menú saludable se puede entender de muchas formas, ¿no? Depende cuán restrictiva o flexible consideremos la dieta, pero es cierto que yo siempre, cuando pasamos consulta y demás, yo siempre personalizo y adapto el menú a medida, porque hay que saber, según las características de la persona, qué alimentos potenciar, qué alimentos limitar, qué cantidad de proteína necesita, ya sea de origen animal o vegetal, sea la persona vegana, vegetariana, flexitariana o coma de todo. Cuáles son las formas más saludables de cocinar nuestra comida, cuáles son los gustos personales de la persona, qué tipo de cocciones le gustan más y le sientan mejor. Bueno, es que hay muchísimos parámetros y evidentemente también a nivel de salud una de las cosas que analizamos pues es qué necesita esa persona, porque también es cierto que no es lo mismo una persona sana que puede coger un menú, inspirarse en internet y decir, vale, pues yo voy a ver lo que me parezca, que más o menos lo va a sacar adelante como pueda, aunque a lo mejor no sea la opción perfecta, que una persona que ya tenga pues un sobrepeso, que tenga algún problemita de salud, que tenga, yo qué sé, hipotiroidismo, que tenga 1000 cosas, ¿no? Que tenga el hígado graso, es que al final hay miles de patologías y desequilibrios de salud, ¿no? Y en estos casos, pues sí que lo analizamos en la consulta con el médico y naturópata del equipo, porque ahí es mucho más fácil trazar un plan a medida y complementar no solo la alimentación,
que debe ser saludable y adaptada a medida, por supuesto, sino con un tratamiento natural adecuado, y eso va a potenciar también los efectos. Así que es súper importante que sepáis que cuando yo planifico un menú para una persona y lo adapto a ella, pues tengo en cuenta muchísimas cosas, cómo está su sistema digestivo, su sistema endocrino, hormonal, cómo está a nivel de energía, qué edad tiene, cuánto pesa, necesidades energéticas, si es una mujer que está embarazada, si está en la etapa de la menopausia, el grupo sanguíneo. Bueno, es que analizo muchísimas cosas, hago un perfil muy exhaustivo y dependiendo de todo el global de información que yo tenga, pues el menú varía bastante, y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Así que, bueno, yo hago la mención porque si es una persona que tiene algún desajuste de salud o quiere hacer un cambio en la dieta radical, o de repente que dice, bueno, yo pues he decidido pues, que voy a ser vegetariano o vegetariana o vegano, o que quiero dejar la carne, pues esto hay que analizarlo bien y verlo bien, porque es verdad que parece que está muy de moda todo el tema del veganismo. Tampoco voy a ser crítica con él, sino que al final lo que digo es que no a todo el mundo le funciona ni le sirve, porque hay que personalizar y adaptar, ¿vale? No es una dieta estándar para todo el mundo. Pienso que al final la alimentación saludable pues hay que entenderla como un estilo de vida sano, que no se base en una corriente que se pone de moda puntualmente, ya sea el veganismo, ya sea la dieta paleo, ya sea la alcalina, ya sea la que sea, sino que entender muy bien cuáles son las necesidades de cada persona a nivel fisiológico y también a nivel de lo que la persona le gusta, porque también es importante, ¿no? Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Pero bueno, si es una persona que, dicho esto, está sana, come más o menos de todo y tiene más o menos idea de cocinar de forma saludable y se apaña bien, pues bueno, con estas pautas y la información que más o menos pueda tener inspirándose en recetas saludables en general, por ejemplo, en mi blog vais a encontrar un montón, pues puede salir adelante con un menú saludable y con esta herramienta de batch cooking que es ideal, ¿no? Para ahorrarnos tiempo, ¿vale? Bueno, pues retomando el primer punto del paso a paso para planificar el menú, sí que hay que tener en cuenta varios factores importantes, ¿no? En primer lugar, hay que tener claro cuál es el tiempo de conservación de los alimentos, ¿no? Porque cuando vamos a planificar nuestro menú es importante decir, vale, pues no sé, el jueves voy a comer pescado o un día de la semana voy a comer pescado, ¿no? Pues a lo mejor lo ideal es ponerlo el jueves, que es lo que había dicho, porque es algo perecedero y se puede cocinar al momento, y lo que deje preparado es mejor pues ponerlo los primeros días de la semana por el tiempo de caducidad, por cuánto tiempo se va a conservar en la nevera, ¿no? Entonces, entender bien cuánto tiempo dura pues unos cereales cocinados en la nevera, unas legumbres, una salsa, nos va a ayudar a determinar el orden de consumo también posterior de todas esas preparaciones y de los platos que vamos a montar con ellas, ¿no? Después también hay que escoger los métodos de conservación adecuados, porque a veces no le prestamos importancia, ¿no? Tenemos como los típicos tuppers estos de plástico de siempre, de toda la vida, que compramos en los chinos, y estos tuppers pues no son los ideales. Primero porque liberan partículas, liberan muchísimas partículas que no son nada saludables, como los bisfenoles, como los phtalatos y otros productos, otras sustancias que liberan los plásticos, ¿no? Que al final, pues la mayoría de ellos son disruptores endocrinos que a la larga pues nos pueden causar problemas, ¿no? Entonces, y además también no van a ser la forma óptima de conservar el alimento propiamente dicho, ¿no? Entonces hay muchas formas de conservarlo. Se puede tener, pues, por ejemplo, una pequeña envasadora al vacío en casa, incluso venden bolsas para envasar al vacío que son libres de BPA y estas sustancias que comentaba, con lo cual hay preparaciones que sí que las podemos dejar listas y envasarlas al vacío, y eso va a permitir que lleguen mejor hasta el final de la semana y que a lo mejor el viernes tú puedas recurrir a eso que has envasado al vacío porque se conserva más tiempo, ¿no? Otra opción que a mí me gusta mucho son los tarritos de cristal. Yo los uso mucho, ya los veis aquí en la presentación, no solamente el tupper en sí, que yo siempre apuesto por la opción de cristal, la de plástico no me gusta, sino también
los botes y tarritos, ¿no? Yo tengo siempre en casa botes y tarros de todos los tamaños. Hay botes más grandes que los utilizo pues, para montar a veces las comidas tipo ensalada, como habréis visto en la presentación, ¿no? A lo mejor pongo un cereal integral, una salsa, las verduritas por encima, etcétera, ¿no? O una macedonia de fruta, o los desayunos, un pudding de chía con fruta por encima. Y eso podemos tenerlo preparado, pues incluso cinco tarritos en la nevera y cada día vamos a ir consumiendo uno para desayunar, ¿no? Incluso pues de lunes a miércoles también podemos tener 3, uno para cada día de la semana, ¿no? Y es un método de conservación pues muy adecuado, va a mantener mejor el frescor del alimento, lo va a conservar idealmente y además si lo vamos a transportar a la oficina porque comemos fuera, pues también es importante porque hay que tener en cuenta que muchas veces hay muchas personas que no se lo llevan en nevera, porque a lo mejor dicen, bueno, yo para llevarlo hasta el trabajo me supone un rollo tener que llevarme una neverita, tal, y entonces se lo llevan pues en una bolsita o algo así apañado. Y precisamente ahora que llega el calor, pues el plástico no es lo ideal, porque se van a liberar, además de que el alimento fermenta más rápido, pues se van a liberar pues esas partículas que comentaba al principio, que son tóxicas y que conviene evitar, ¿no? Así que apostad por este tipo de recipientes, ¿vale? Yo los suelo comprar, bueno, luego si alguien quiere que le explique dónde pueden comprarlos, incluso tener algún pequeño código de descuento, yo luego os cuento un poquito sobre esto por si alguien quiere hacerse un poquito de despensa, ¿no? De este tipo de recursos que van muy bien para el batch cooking semanal. Después también hay otra cosa importante aquí que es envasar por porciones, porque muchas veces hacemos como una gran cantidad y luego, por ejemplo, si lo vamos a congelar el alimento porque decimos, vale, yo para el viernes voy a congelarlo o para tal día y luego en la noche anterior lo saco y lo descongelo, ¿no? Pues bueno, si cocinas una porción muy grande, pues claro, luego vas a tener que consumirlo todo seguido para que no se estropee. Perdón. Entonces, si esto lo congelamos en porciones, pues es mucho más fácil porque solo tienes que sacar del congelador la cantidad que vas a necesitar y a lo mejor lo otro lo puedes dejar para la semana siguiente y ya tienes un día resuelto de tu menú semanal, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es un consejo muy simple, pero la verdad es que es muy efectivo y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Después, hay otra cosa. Yo también voy a explicar ahora como cuáles son los alimentos básicos que deben estar en nuestro batch cooking siempre que lo hagamos cada semana, pero como decía, siempre hay que personalizarlo porque yo voy a generalizar y voy a tener en cuenta, voy a partir de la base de que sea una persona omnívora que coma de todo, ¿no? Entonces, si es una persona vegana, vegetariana o tiene alguna limitación o restricción alimentaria, pues claro, habría que adaptar el batch cooking. Pero bueno, yo voy a entender que todo el mundo come de todo para hacerlo de forma un poquito más general y accesible a todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los alimentos que siempre tienen que estar en nuestro batch cooking o en nuestro día de preparaciones culinarias para facilitar nuestro menú? Bueno, en primer lugar, yo siempre recomiendo escoger 1 o 2 cereales integrales, que puede ser idealmente sin gluten, porque ya sabéis que eso es lo ideal, ¿no? Que el gluten es muy proinflamatorio y que no es nada saludable. Pues yo siempre voy a recomendar pues 1 o 2 cereales sin gluten y además que sean integrales, ¿no? ¿Cuáles son los idóneos para mí y los que yo considero los más saludables? Pues bueno, hay muchos, ¿no? Pero puede ser el arroz integral, la quinoa, el amaranto, el mijo, el trigo sarraceno. Bueno, hay muchos, ¿no? En realidad, pero en general todo lo que no lleve gluten, la canigua también, no sé si lo habéis probado, o el tef, que son cereales menos conocidos, pero que son muy interesantes, se pueden hacer cositas muy ricas con ellos, pues también servirían, ¿no? Y también es importante que si una semana escogemos pues el arroz y la quinoa, que la semana siguiente escojamos el trigo sarraceno y el mijo, porque eso también va a hacer que nuestra dieta sea más variada, más equilibrada y cada alimento nos está aportando unos nutrientes distintos, ¿no? Luego ya, si es una persona que tiene unas necesidades especiales, como por ejemplo que quiere perder peso, pues ya nos iríamos a unos cereales determinados que tienen pues unas características especiales, ¿no? Como el tef, que te va a ayudar a perder peso.
Pero bueno, esto ya son consejos que hay que afinar mucho en consulta viendo el caso de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, si así de forma general, pues estos son los que yo recomiendo, ¿no? Que a ser posible sean integrales, que esto es muy importante porque ya sabéis que al final es que el cereal debería entenderse como un cereal normal, es el integral, no el cereal refinado, ¿no? Aunque normalmente nos refiramos al cereal, por ejemplo, al arroz integral tenemos que ponerle el integral después porque si no se entiende como cereal, como arroz refinado, ¿no? Pero esto es muy importante porque hay que entender que en la cáscara, ¿no?, que recubre el grano, pues también hay un montón de nutrientes que se malogran cuando, de hecho, están casi todos los minerales y demás, la fibra y demás de calidad, que luego pues se eliminan cuando se refinan. Y esto pues no solo hace que disminuya el valor nutricional del alimento, sino también que pues esos carbohidratos, ¿no?, esos azúcares que están presentes en el cereal, pues se van a asimilar muchísimo más rápido y se va a convertir en un carbohidrato de asimilación rápida, que son los que nos van a hacer pues ganar más peso, van a producir picos glucémicos y bueno, van a tener una serie de consecuencias, ¿no?, a nivel fisiológico. Así que siempre intentar apostar por los integrales, idealmente también sin gluten, ¿vale? Bueno, pues eso, 2 cereales y después también 2 legumbres. Ahí las legumbres todas son saludables, lo dejo a vuestra elección. Puede ser una lenteja coral, que está súper rica, por ejemplo, para hacer sopas y caldos por las noches, calentitas, reconfortantes durante el invierno. Pueden ser judías, pueden ser guisantes, lo que vosotros queráis, ¿no? Pero sí que es importante tener 2 legumbres cocinadas, ¿no? Cuando digo cocinadas, simplemente me refiero a cocidas. Después, con eso, tú vas a poder hacer las preparaciones. Es decir, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Tú puedes planificar, pues, el lunes, pues un guiso de garbanzos saludable, ¿no?, sin carne y cocinado de forma sana, solo pues sin aceite caliente, con especias, bien rico. Y guardar una parte de esos garbanzos que has cocido, ¿no? Ponerlas todas en ese guiso, porque el miércoles a lo mejor con esos garbanzos que ya has cocido, en 5 minutos puedes hacer un hummus, porque simplemente tienes que triturar junto con 2 o 3 ingredientes más y ya tienes una parte de tu plato pues preparado, ¿no? O incluso, si tú quieres ya adelantar ese paso en tu batch cooking, puedes dejar una parte de los garbanzos cocidos y la otra parte cocidos y triturados y ya tienes el hummus preparado, que es algo que aguanta perfectamente bien 3 y 4 días de la nevera y ya tienes como 2 comidas solucionadas, así de simple. Es como cocinas una vez, pero estás ahorrando un montón de tiempo a posterior, ¿no? Entonces siempre tener 1 o 2 legumbres y 1 o 2 cereales, ¿vale? Y eso va a ir formando nuestros platos con todas las preparaciones que vayamos haciendo. Después, lo que yo suelo hacer es tener varias preparaciones a base de verduras, solo verduras distintas, que luego voy a ir combinando con esos platos. Es decir, yo suelo encender el horno siempre, sobre todo en invierno, y entonces preparo a lo mejor pues un asado de distintas verduras, que le puedo poner, no sé, calabaza, cebolla, calabacín, berenjena, pimiento, le pongo unas especias, una gotita de aceite, lo masajeo bien y las aso. Con esas verduritas luego puedo hacer 1000 cosas, porque puedo, por ejemplo, mezclarlas pues con esos garbanzos que ya tengo cocidos el lunes y ya tendría mi plato listo. O puedo coger la mitad de esas verduras y triturarlas y hacer una cremita de verdura que me la puedo comer el martes por la noche. Y ya tengo solucionado también pues una gran parte de mi batch cooking. Y es así de sencillo. Ya que enciendo el horno para hacer esa preparación de verduras, pues muchas veces lo que hago también es, cuando ya he asado las verduras, pues pongo a asar también unas patatas o unos boniatos o algo que sea de temporada, como los calçots, que en Cataluña, por ejemplo, se consumen mucho, que es un tipo de cebolla, y ya lo tengo listo también. Aprovechando que el horno está caliente, lo preparo. Incluso a veces meto algún postre o algún tentempié, algún bizcochito, y ya mientras eso se está horneando, yo también estoy haciendo otras cosas. Estoy preparando las legumbres en el fuego, los cereales, y también normalmente preparo 2 o 3 salsas, o frías o calientes, pero las suelo preparar también. Entonces es como que
en un ratito estás haciendo muchas cosas a la vez y que te van a permitir, pues, luego que te da muchísimo juego, ¿no? Y decir, jolín, pues voy a poder montar un montón de platos con estas preparaciones básicas, ¿no? De eso se trata. Después, respecto a la proteína de origen animal, ya sea huevo, ya sea pescado, lo que sea, siempre es mejor cocinarlo el mismo día que se vaya a consumir, porque ya sabéis que evidentemente fermenta pues mucho más rápido y como que conlleva más riesgo. Entonces, si tienes todo lo demás preparado, pues yo creo que es algo factible, porque simplemente por la mañana, si ese día tú has planificado en tu menú que el miércoles te toca pescado a la plancha, pues ese día, mientras tú estás desayunando, pues enciendes los fogones y haces un pescado vuelta y vuelta en un momentito, mientras tú desayunas, porque el resto del plato ya lo tienes montado, simplemente es ponerlo en el tupper y listo, ¿no? Pero es importante siempre que lo hagamos en el mismo día, porque no lleva mucho tiempo de cocción y, bueno, es la forma más saludable y más segura de hacerlo. Y, bueno, otra regla básica, siempre reservar lo que tenga que congelarse para el final de la semana, que es lo que decía al principio, y priorizar, pues, los platos que son frescos, como pueden ser, pues, las ensaladas, las salsas, por ejemplo, sin aceite, porque las que llevan aceite se conservan mejor y más días. Pero, por ejemplo, si es una salsa que no lleva ningún tipo de aceite, se va a malograr más rápido. O, por ejemplo, recetas que lleven patata asada, pues todo esto que se estropea más rápido, e intentar ponerlo al principio del menú y luego todo lo que sea congelado, envasado al vacío o estos ejemplos que os he ido poniendo, pues reservarlo para el final de la semana porque es un método de conservación pues más adecuado, ¿no? Lo fresco siempre se consume primero, ¿no? Y luego hay muchísimas cosas, ¿no? Estas son como las reglas básicas, pero luego la realidad es que hay muchísimos consejos, trucos extra que podemos aplicar. Es que hay muchísimo que podríamos añadir, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Esto lo explico en uno de mis cursos, ¿no? Para que os hagáis una idea de la cantidad de consejos, trucos y herramientas que vais a aprender en estos cursos. Pues una de las principales barreras que tienen las personas, por lo que yo veo en consulta, a prepararse ensaladas, ¿no? Es que todo el mundo dice, ay, qué bien, me apetece una ensalada, ¿no? Qué fresquita. Pero luego llega el momento de prepararla y se van a lo rápido y hacen otra cosa. Y es muchas veces porque la parte más rollo de tener que hacer la ensalada, ¿cuál es? ¿Cuál creéis que es? Pues lavar las hojas verdes. Porque es verdad que, sobre todo si compras ecológico, pues vienen con muchos bichitos, con tierra, y tienes que dedicar un momento pues a lavarlo bien, a desinfectarlo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te lleva un ratito. Así que, por ejemplo, uno de los consejos que yo doy, que lo explico muy bien, es, pues, cuando compras las hojas verdes, yo las lavo todas al llegar a casa, las lavo muy bien, las seco muy bien, este paso es súper importante porque si no se pudren, y entonces las guardo pues o en bolsitas con dos servilletas, ¿no? De papel, con dos servilletas o trozos de papel de rollo de cocina, las guardo dentro de una bolsita en los cajones adecuados de la nevera para conservar las verduras, ¿no? Y ya las tengo listas y preparadas para cuando quiera hacer la ensalada y no tener que estar lavando las hojas verdes. Es muchísimo más rápido porque directamente solo las cortas, añades estos otros ingredientes más, tus semillas, tu salsa que ya tienes preparada y es un momento preparar la ensalada. Y si no, pues también puedes recurrir a comprar pues estas bandejitas que ya vienen preparadas y lavadas para simplemente es coger la hoja verde y añadirla al plato. Y es súper práctico también, ¿no? Es un consejo muy simple, pero que funciona muy bien porque yo os puedo decir por mucha experiencia que muchas personas no se hacen ensaladas por esto, que es como una lástima, ¿no? Pero sucede. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Y luego hay pues muchísimos truquitos más, ¿no? Por ejemplo, las patatas cuando las asamos, pues hay que asarlas con piel, no solo porque la piel va a sellar los nutrientes de dentro y además es que la propia piel en sí pues lleva vitamina C y lleva otros nutrientes que son interesantes consumirlos, sino porque además también va a permitir que esas patatas se conserven mucho mejor en el frigorífico, nos van a aguantar muchos más días. E incluso lo que yo hago es cuando cocino, hiervo las patatas, yo las suelo hacer o asadas o hervidas, cuando las hago hervidas
les añado el agua de haberlas cocido en el tupper y eso ayuda mucho también a que se conserven mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay como 1000 trucos, ¿no? Por ejemplo, también si hierves alguna verdura, pues guarda ese caldo, que lo vas a aprovechar también para otras preparaciones, para también optimizar tu batch cooking, que te salga más rentable y aprovechar mejor todos los ingredientes y todo lo que vayas a cocinar, ¿no? No sé, pues luego también hacer una inversión pequeña en lo que os decía, pues en tarritos de cristal herméticos, en tuppers de calidad, que si no son de cristal, pues al menos que sean pues, de una calidad aceptable, que no contengan estos disruptores endocrinos, ¿no? Los palatos, el bisfenol, todo esto, ¿no? Y bueno, muchísimas más cosas, ¿no? que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, si vamos a preparar cremas de verduras, que por la noche son una opción que a mí me gusta mucho, sobre todo ahora que llega el veranito, se pueden congelar, pero hay que tener en cuenta que cuando se descongela siempre hay que removerlo muy bien cuando ya está descongelado, o si es una salsa, y después podemos añadir, por ejemplo, pues la pasta, ¿no? Si vamos a hacer una crema o una sopa con pasta, pues siempre se tiene que añadir después, ¿no? Cuando ya la estés calentando para servirla y se haya removido muy bien, ¿no? Pues no sé, pues el tema de congelar también por porciones, como decía, para ahorrar tiempo incluso para las semanas siguientes. Y luego, si tenemos que asar verduras, pues también escoger las que se van a conservar mejor en la nevera después. Perdón. Por ejemplo, las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor, la remolacha, la zanahoria, todo eso aguanta muy bien en la nevera una vez asado, así que pues también tenerlo en cuenta. El boniato. Después también hay pues otros consejitos, ¿no? Como por ejemplo etiquetar los envases, que esto va muy bien. Yo directamente a veces cuando me preparo los desayunos en plan batch cooking con un tarrito de cada, voy variando las frutas en base pues al snack que me vaya a comer. Si por la tarde voy a comer piña, pues intento por la mañana pues meter sandía en el desayuno, ir variando, ¿no? O lo mismo que con la fruta, con el resto de ingredientes. Entonces, pues va muy bien también, una vez tienes el tarrito ya montado, pues etiquetarlo lunes, martes, miércoles, porque así no te vas a confundir y vas a perder mucho menos tiempo mirando y rebuscando entre la nevera, entre los tarritos, ¿no? Que los tarritos aún se ve, pero cuando es un tupper en el que está preparada la preparación, la comida, pues es mucho más fácil simplemente si lo ves etiquetado, que tienes que no tener que ir abriendo tupper a tupper, ¿no? Bueno, son algunos consejitos, ¿no? También pues lo que decía, aprovechar el calor del horno, o si estamos utilizando la batidora, o si hemos hecho un extractor de zumo y hemos tenido, pues no sé, pulpa, fibra de la zanahoria, porque hemos exprimido un zumo con el extractor de zumos de zanahoria y manzana, pues eso también se puede reaprovechar y reconvertir en unos bizcochitos, unas barritas energéticas, unas galletas saludables. O incluso hornear esos bizcochos, ¿no? de los que hablaba, o esas preparaciones, aprovechando que hemos hecho unas cuantas tandas de cocina y de preparaciones en el horno. Bueno, hay muchísima información, pero que, bueno, que es lo que os digo, que esto es como lo básico para que vosotros entendáis un poquito cómo funciona y que podáis partir de una base y organizaros según estas pautas, ¿no? Pero bueno, para los que queráis más información, que queráis seguir aprendiendo, que necesitéis más apoyo, pues deciros que, por supuesto, yo estoy disponible en la consulta, ¿no? Donde personalizamos mucho, analizamos, yo os doy un montón de herramientas. Y también, por supuesto, tenéis los cursos en Aulas Pandora, que ahora os enseño por aquí. Tenéis 2 cursos relacionados con esta temática que yo creo que les vais a sacar un partidazo brutal porque están geniales, son súper completos. Uno, por un lado, es el de cómo organizar tu menú semanal en un día, en el que explico pues cómo planificar el menú, ¿no? Porque a veces es como, bueno, me siento delante de una hoja de papel, ¿no? Con la plantilla lunes, martes, y de repente tengo que pensar todas las recetas, me vuelvo loca, ¿no? Pues para solventar esto, ¿no? Desarrollar vuestra creatividad y poneroslo fácil, pues yo también he desarrollado un método que para que sea como muy, muy sencillo programar o pautar un menú saludable, equilibrado, sin romper mucho la cabeza, ¿no? Entonces es muy divertido porque es como muy fácil ir rellenando
la plantilla cada semana con las pautas que yo doy ahí y siguiendo un poco el hilo, ¿no? Está muy bien, es muy interesante. Y luego, pues, evidentemente, pues también hay recetas, hay 10 módulos explicativos con recetas con pautas básicas y con recetas. Hay un PDF, por supuesto, también con todas las recetas detalladas y demás explicaciones. La verdad es que es un curso muy bonito y se le saca mucho partido. Y después, si no, también tenéis el otro curso, que es un curso un poquito diferente, más que un curso, aquí pone formación, en realidad es como una especie de servicio, de menús, para la gente que sea súper regada en la cocina, que diga, es que a mí me dices que me organice un menú y por muchas pautas que me des, yo soy un desastre, no lo voy a conseguir, no me aclaro, no me apaño. Bueno, pues entonces este servicio es ideal para ti, por eso se llama Zenmood, adiós al estrés en la cocina, ¿no? Porque es como que yo te lo doy ahí todo muy mascadito, todos los menús de todo el año entero, por estaciones, teniendo en cuenta pues esa alimentación estacional, ¿no? Esos alimentos de temporada, lo que conviene en cada estación del año, pues todo pautado, ¿no? Todas esas recetas, son 12 ebooks, uno para cada mes del año, con 48 videorecetas de snacks, porque además de los menús, pues también vais a tener 48 vídeos que se dividen en 4 vídeos mensuales de snacks saludables, que suelen ser 2 dulces y 2 salados, ¿no? Como complemento adicional pues a esas comidas básicas que son desayuno, comida y cena. Y la verdad es que es súper completo y está todo como muy mascadito. Y también está muy bien para todas esas personas que necesiten ese apoyo, ¿no? De hecho, lo ideal sería hacer primero el curso de aprender a organizar tu menú semanal y luego complementarlo con el servicio con el Zenmood, ¿no? Porque ahí es como que aprendes un montón y lo tienes todo súper organizado, súper mascadito y está genial. Así que bueno, ahí va la información y por mi parte, como quedan 10 minutitos, si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta o tú, Carlos, quieres comentar algo, pues adelante. Muy bien, Nadia. Disculpa que ahora retiro, digamos que retiré compartir página y vuelvo a poner uno de tus banners, justamente relativo a las formaciones de Nadia en Aulas Pandora, aulaspandora.com/nadia-torres.html. Allí se encuentran las 4 formaciones de Nadia Torres, justamente en Aulas Pandora. Sí, Nadia, se fueron juntando algunas preguntitas relacionadas, alguna de ellas recuerdo, con la comida enlatada, ya vamos a alcanzarla. Acá está. Bueno, nos preguntan, ¿la comida de lata, garbanzos, lentejas, es saludable? Mira, depende. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, todo lo que esté en lata realmente metálica, hay que evitarlo, porque eso libera muchísimos metales pesados y son tóxicos que se acumulan en el organismo y realmente luego genera muchos problemas porque no es biodegradable, con lo cual solo lo podemos quelar, eliminar del cuerpo arrastrándolo a través de la orina, las heces, pero tiende a acumularse sobre todo en los tejidos grasos y eso da muchos problemas, ¿no? Entonces, si tenéis que apostar por comprar legumbres, por ejemplo, como tú me preguntas, envasadas, siempre buscar la opción de cristal, el envase de cristal. Y siempre mirad los ingredientes, porque es que muchas veces pensamos que simplemente es un garbanzo cocido, sin más, y no nos molestamos en mirar la etiqueta por detrás, ¿no? La etiqueta nutricional con la especificación, pero es importante porque a veces se le añaden muchos aditivos, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la opción más natural, ¿no? Normalmente las opciones ecológicas y bio, pues normalmente solo llevan un poquito de sal, la legumbre y la propia agua de haberla cocido, que ya hace como de conservante natural y lleva poco más. Entonces, eso sí que sería una opción saludable, pero siempre hay que consultar la etiqueta para que tú veas que no empieza a añadirle un montón de cosas, ¿no? De aditivos que ya no son saludables. Sí, Nadia, justo la pregunta que estaba más cercana a esta también es de la misma compañera. A ver, ¿son tan malas para el organismo las hamburguesas y la pizza como le cuentan a ella por ahí? Bueno, pues es que al final es un poco lo mismo. No es lo mismo que tú te prepares una pizza en casa con una harina integral de calidad, que no lleve gluten, que sea integral, etcétera, etcétera, pues que esté elaborada con ese mimo y ese cariño y que luego además le pongas una salsita de verduras, pues unos champiñones, verduritas por encima y alimentos de calidad,
y que va a ir al horno, que si tú vas al súper y te compras una pizza o una hamburguesa, porque eso sí que lleva un montón de grasas trans, es que si ves la lista de ingredientes, lo que menos hay es de alimentos naturales, casi todo o sea, lleva más aditivos normalmente que el propio alimento en cuestión, con lo cual eso sí que realmente es un problema, además que lleva azúcar, grasas trans, químicos sintéticos, es un poco desastre, es mejor evitarlo. Nadia, es cierto aquello que se comenta, que en un momento supuestamente lo que ahora son los procesos de refrigeración, era como que estaba todo a cargo de la sal. La sal se usaba para conservar y quizás no tanto para saborizar como ahora. ¿Eso es tan así? Sí, a ver, aquí hay que tener en cuenta, es que el tema de la sal, yo creo que podríamos dedicar solo un directo a hablar de la sal, porque realmente es un alimento que es súper necesario. La vida humana se originó en el mar, o sea, es a partir de sales, minerales, pero realmente hoy en día es un producto tan desnaturalizado porque no tiene nada que ver la sal refinada de hoy, que lleva sodio y poco más, a la sal completa, que es que al final lleva todos los elementos de la tabla periódica, los 98 elementos de la tabla periódica, con lo cual, bueno, no es lo mismo hacer pues una conserva de sal con sal natural que una conserva de sal con sal refinada. Bueno, depende. Y hay que analizarlo todo muy bien, hay que tenerlo todo en cuenta. Y el tema de refrigerar, pues está bien, pero mira, yo te voy a contar también. Cuando metemos un alimento en cámaras, o en nuestra propia nevera, pues aparte de que evidentemente cuando se meten en cámaras es porque vienen verdes, no vienen maduros, con lo cual el alimento no está en el momento ideal a nivel nutricional, ¿no? De nutrientes y vitaminas y demás para consumirlo, sino que digamos que hay una radiación importante, porque al final todo lo que son aparatos y electrodomésticos generan una radiación a la que estamos sometiendo al alimento. Eso lo desvitaliza, lo desnaturaliza, lo modifica de algún modo, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Incluso si nosotros, dentro de lo que cabe, podemos evitar utilizar la nevera para conservar los alimentos, dentro de lo que cabe, por ejemplo, la fruta, hay mucha fruta que aguanta fuera de la nevera, incluso mucha verdura que también la podemos tener cuando no hace mucho calor. Yo, por ejemplo, cuando yo vivía en el Pirineo, tenía una cestita en mi terraza y ahí tenía la verdura, porque claro, como hacía fresquito, y os puedo asegurar que se conservaba muchísimo mejor que todo lo que tenía en la nevera. Y este tema de la radiación es importante, que por cierto, en mi canal de YouTube tengo un vídeo en el que hablo en profundidad sobre la radiación, cómo nos afecta, tipos de radiaciones y demás, que también es muy interesante y os animo a pasar por allí para verlo. Muy bien, Nadia, unos 5 minutitos para terminar tu espacio. A ver, una curiosidad mía, el hecho de que cuando éramos chicos o niños, hablando en castellano de España, casi todo lo envasado era de vidrio y ahora nos encontramos que casi todo lo envasado es de plástico. ¿Eso que es una modernidad positiva o por ahí no es tan así? No, no, Carlos, la verdad es que no. Y además es que hay que tener, a ver, que realmente a tóxico es que no hay nada, porque si tenemos que ponernos a hilar fino, también es cierto que el cristal, el vidrio, también libera plomo, cadmio, que tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces tendríamos que buscar como un envase de cristal libre de estas sustancias, que los hay, ¿eh? Se pueden encontrar. Y si alguien quiere saber más, pues me puedes escribir, enviar un email a nadiatorres@comersanoesfacil.com y le puedo explicar un poquito más, ¿no? Pero es cierto que por lo general, si tenemos que escoger, mejor el vidrio, ¿no? El cristal es más saludable que el plástico. Es que hoy está todo envasado en plástico, está todo en plástico. Yo recuerdo muchas veces mis padres o mis abuelos, ¿no? Que contaban que cuando ellos iban a comprar, pues tenían un cartoncito, ¿no? Que enrollaban así como una paperina, ¿no? Que llamábamos en Cataluña, para rellenar con legumbre al grano, en grano, a granel, y eso era lo que se llevaban como en lugar de la bolsa de plástico, y lo cerraban un poquito, el cartoncito, se lo llevaban a casa, y luego pues ese cartón tan biodegradable es que se lo echaban a los pollos, ¿no? Como ellos decían, a las gallinas, y era todo mucho más natural, evidentemente. Y ahora pues el plástico no solo está adicionando
pues esas sustancias que son disruptores endocrinos de las que hablaba, que nos hacen tanto daño, sino que además están contaminando el mar, están destruyendo el ecosistema y están haciendo un montón de daño al planeta. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un poquito ahí un ejercicio de conciencia e intentar evitar el plástico en todas sus versiones y en todas las áreas de nuestra vida en la medida de lo posible, ¿eh? Muy bien, Nadia. ¿Algún alimento que no convenga congelar bajo ningún aspecto? ¿Algún alimento que no convenga congelar? Bueno, más que no convenga congelar, porque pierda nutrientes, porque, por ejemplo, incluso los fermentados se pueden congelar, incluso porque las bacterias sí sobreviven a la congelación. Es más un tema del resultado que obtienes a nivel de textura después que esto, ¿no? Evidentemente, lo que sí no se puede hacer es, una vez que congelado un alimento, volverlo a descongelar, ¿no? Eso está claro. Pero más allá de eso, ¿no? De eso que es de estas cosas que son de lógica y obvias, pues hay alimentos pues, que no quedan bien, como por ejemplo la patata, cuando la congelas, pues luego el resultado es un poco desagradable, ¿no? No es la mejor opción, ¿no? Pero bueno, en esto pues sí que se puede profundizar en consulta, pero bueno, sería un poquito tener en cuenta esto y ya está. Muy bien, Nadia. Recién se fue... ¿Entró alguna pregunta? A ver, no, pasa lo siguiente. Es como que no es una pregunta tan clara porque los chicos estaban hablando entre ellos sobre el tema del atún enlatado, pero una chica puso esto que por ahí, si yo lo interpreté bien como venía el diálogo, el tema de quitarle el sodio al pescado enlatado. ¿Sabía? ¿Una posibilidad de...? Sí, a ver, sí, claro, cuando tú enjuagas eliminas una parte, evidentemente, de todo en general, pero es cierto que ya no es solo la sal en cuestión, sino es que el enlatado también lo que lleva es muchísimo metal, como mercurio, como, bueno, en el caso del atún, por ejemplo, mucho mercurio, aluminio, que es lo que se utiliza normalmente para las latas. Y esto sí que no puedes deshacerte de ello porque son nanopartículas que liberan y de las que se impregna y una gran parte la ingieres al consumirlo, ¿no? Entonces, no lo recomiendo. Muy bien, Nadia. Volvemos a poner, antes de despedirte, tu banner personal, con tu espacio personal, que es, como bien dice por aquí, comersanoesfacil.com. Y nuevamente, las formaciones y talleres de Nadia en aulaspandora.com/nadia-torres.html. Solo un minutito para cerrar este programa y anunciar el próximo espacio de las 18 horas, Nadia. Gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ti, encantada siempre de compartir este ratito con vosotros y también pues agradecer a las personas que han estado por aquí conectadas y que van a ver después el vídeo, que siempre tiene sentido el programa pues porque vosotros estáis ahí también apoyando el trabajo y compartiendo y viendo y recibiendo pues los consejos con ilusión, que al final pues también hay que tenerlo en cuenta y agradecerlo. Muy bien, Nadia, un beso y hasta tu próxima presencia. Muchas gracias, un saludo a todos, que vaya muy bien, chao. Muy bien, este ha sido el espacio de la compañera Nadia Torres sobre la cuestión de la alimentación sumada a la organización del menú semanal. ¿Qué es lo que se viene? Ver este hermoso banner relativo al taller intensivo online Pareja, Amor y Emociones del próximo 18 de junio y también muy relativo con el espacio siguiente, que es una clase sobre terapia despareja o de pareja, o ahora veremos de qué se trata, también a cargo de Carlos, su servidor. Y por qué no comentarles y mostrarles lo siguiente. Acá estamos, no ha pasado nada. Por acá nunca pasa nada, decía una amiga. Acá nunca pasa nada. Acabo de terminar mi programa Healy Coherence en modo electroestimulación con hermosos cablecitos conectados a estas muñequeras. Entonces, aprovechen también esta increíble clínica portátil que es a partir de la tecnología llamada Quantum, su versión en dispositivo Healy Resonance. Carlos te guía en la compra, partner
www.healyworld.net/Carlos Senra. ¿Y qué más queda por aquí? Que con esta lindísima portada, anunciar nuestra próxima clase. Esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo espacio de alimentación consciente y hasta el espacio que viene de terapia de pareja. Nos vemos en un minuto.